Ya. Bueno, sin más entonces, para aprovechar el tiempo, avancemos. Como siempre, tenemos que considerar algunos conceptos de la patología en sí y que de hecho más o menos nos orientan al mecanismo y proceso fisiopatológico. La diarrea, para el señor Harrison, dice, es la expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas con una mayor frecuencia de defecación. Creo que es obvio, varios lo entendemos, pero tenemos que buscar el fondo de lo que dice el señor Harrison con este concepto. Heces no formadas. El factor pudiera ser no necesariamente orgánico. El factor pudiera ser incluso propiamente metabólico. Que el tubo digestivo o algún otro segmento del tubo digestivo no haya hecho el proceso de digestión de manera adecuada. ¿Ya? Desde la boca, la trituración, la mezcla con la saliva, a nivel gástrico, la acidez, las enzimas, tanto gástricas como del nivel pancreático, o el hígado con su producto que es la bilis, alguien probablemente no está haciendo bien el trabajo y por ende las heces no se han terminado de formar. Aunque de hecho el fondo de este concepto, ¿qué nos dice? También puede ser orgánico, porque el trabajo de formación de heces implica al último segmento del tubo digestivo, colon, básicamente a nivel de la ampolla rectal y próximo al conducto anal y el esfínter anal respectivamente. Ahí es donde finalmente las heces se van a formar. Hasta ahí tienen que llegar, ahí parcialmente se mantienen o se detienen antes del proceso de evacuación. Entonces ahí vemos que hay varios factores ya, de hecho, líquidas generalmente o semilíquidas significa que sobre todo pueden existir dos mecanismos: o que dentro del proceso de formación de las heces hay compuestos que están manteniendo el agua en el tubo digestivo, segmento distal lógicamente, o de hecho el tubo digestivo puede ser a nivel del intestino delgado, intestino grueso, no está absorbiendo bien el agua que transita por el tubo digestivo, que de hecho es un gran volumen, alrededor de 9 litros por día que transitan constantemente en todo proceso de digestión que cursamos. Y solamente una pequeña parte, voy a anotar acá, no hay que saber, 200 mililitros, entre 150 a 200 mililitros de agua se requieren para formar las heces. O sea, una hece bien formada mínimamente requiere los 150 o 200 mililitros para su formación. Pero entonces la saliva, la secreción gástrica, la secreción hepática, la secreción pancreática, todos generan un gran producto o una gran cantidad de volumen de secreciones, 9 litros aproximadamente en total, y solamente un porcentaje mínimo de esos 9 litros se utiliza para formar heces. Eso significa que gran parte del agua que se secreta por parte de las glándulas tiene que ser reabsorbida. Entonces, si no se reabsorbe de alguna manera por compuestos, por ejemplo, osmóticos, que uno pueda ingerir en la alimentación, en la digestión diaria, obviamente van a retener líquido. O en su defecto, una falla en la absorción. Los enterocitos, sobre todo a nivel del intestino delgado, ahí es donde gran parte del volumen de estos 9 litros, por lo menos 90% se absorben en el intestino delgado, se reabsorben, mejor dicho, y el restante queda para el colon. O sea, el colon también absorbe agua y algunos electrolitos. Entonces, o está fallando el sistema o el mecanismo de absorción, los enterocitos, básicamente en el intestino delgado,
Por ende, démonos cuenta, analizando sencillamente este concepto y este dato, si gran parte del agua que se secreta con todos los productos de las glándulas correspondientes del tubo digestivo, si gran parte de ese líquido se reabsorbe en el intestino delgado, las diarreas generadas por alguna falla, puede ser orgánica generalmente o simplemente funcional, a nivel del intestino delgado, generará diarreas muy abundantes. En cambio, cuando tenemos diarreas que son provocadas por alteración de la funcionalidad, ¿ya?, entre otros mecanismos, a nivel del colon, las diarreas no van a ser tan abundantes, porque gran parte del agua ya se va a haber reabsorbido en el intestino delgado. Entonces solamente queda entre 1 a 2 litros para el colon. Es lo que queda. Bueno, entonces hay muchos factores a considerar en el concepto. No es solamente dejarlo ahí. El señor Port más o menos nos da una conceptualización bastante similar, es la eliminación excesivamente frecuente de heces reblandecidas o poco formadas. Lo opuesto, el estreñimiento, para el señor Harrison es la defecación persistentemente difícil, poco frecuente, o sea, disminuye la frecuencia de evacuación y aparentemente incompleta. Pero el tema del estreñimiento es un poquito más complejo en el sentido que depende de algunos otros factores, no necesariamente orgánicos. De hecho, en parte se involucra, como el tema de la diarrea, por ejemplo, con el tipo de dieta que uno lleva. Si nosotros no consumimos una dieta adecuada, por ejemplo, que tenga una gran cantidad de fibras, entonces las heces no se forman de manera adecuada. Si consumimos solamente hidratos de carbono, si consumimos solamente gran cantidad de lípidos y poca cantidad de proteínas, de hecho vamos a tener complicaciones como por ejemplo estreñimiento. Y además, mucho depende, y le vamos a incluir, y le podemos incluir el factor inclusive social, vamos a decir. ¿En qué sentido? Y hasta económico puede influenciar. En el sentido de cómo es la actividad habitual de una persona. ¿Ya? A veces, sobre todo ya los que, no estoy hablando de la población pediátrica por debajo de los 5 años, ya que por encima de 5 años todavía tienen ya conciencia, tienen ya un control, no completo, pero sí ya lo tienen. Pero hablando de adultos, nosotros ya tenemos un control definido de, por ejemplo, nuestra frecuencia o hábito evacuatorio. Uno sabe, y eso influye también, repito, la dieta, uno sabe cuándo ya tiene la necesidad de ir a evacuar. Pero tristemente, a veces por factores sociales, que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, nos limitamos y evitamos el proceso de evacuación. Eso de hecho es contradictorio para el tubo digestivo. Vamos a tratar de entenderlo en un momento el por qué. O sea, para definir bien el tema de estreñimiento, no hay un parámetro muy preciso, en el sentido de que no voy a globalizar, obviamente no hace falta. Una persona puede tener un hábito de evacuación diario, otra persona puede tener un hábito de evacuación 2 a 3 veces por semana. Más raro, una persona puede tener un hábito de evacuación 2 veces al día. Más raro. Entonces, es más difícil englobar a todos en un simple concepto de estreñimiento, porque para algunos el estreñimiento puede ser un poco más prolongado, o el simple hecho de tener ausencia de una evacuación en un día puede suponer un cuadro de estreñimiento agudo para esa persona, y etcétera. Espero que me estén entendiendo. ¿Ya? Algo similar entonces nos dice el señor Port, la evacuación poco frecuente, incompleta y difícil. De hecho, generalmente es incompleta porque al ser heces con una formación también muy consistente, ¿ya? De hecho,
aquí estaría, digamos, un extremo también de lo que es un extremo opuesto a lo que son las diarreas. En vez de haber mucho líquido, puede haber deficiencia de líquido en el intestino grueso, en este caso, por ende la heces se forma ya no reblandecida, se forma una heces dura, consistente, lógicamente que incluso por simple mecánica no puede atravesar el conducto anal. El peristaltismo del recto, el peristaltismo del conducto anal e inclusive el esfínter anal pueden limitar la evacuación de una heces mal formada, dura, de hecho. ¿Ya? Continuemos entonces para avanzar. Entonces, ¿qué factores o determinantes hay que considerar para ambos temas en realidad? Estreñimiento y el síndrome diarreico. ¿Cómo está el epitelio mucoso? ¿Cómo están los enterocitos en general? Tanto del intestino delgado como del intestino grueso, sobre todo en su proceso de absorción. Hay una buena absorción, hay una buena funcionalidad del tubo digestivo segmento distal. ¿Cómo está el tejido muscular del tubo digestivo? Hay una buena motilidad y influencia bastante, sobre todo para el tema del estreñimiento. De hecho, un factor muy habitual de estreñimiento es la hipomotilidad. Diferentes factores que afectan la motilidad del tubo digestivo en general, como por ejemplo, me adelanto, la propia diabetes, el alcohol, el tabaco y lógicamente la dieta misma que uno lleva, hacen que se enlentezca el proceso de movimiento peristáltico del tubo digestivo. Y eso es fácil de entenderlo. Simplemente nos vamos a dos sitios, al nivel parasimpático y al plexo mientérico. El nivel parasimpático es el encargado de estimular al plexo mientérico, y el plexo mientérico de hecho es el encargado final después de generar la contracción peristáltica. Entonces, si alguien inhibe, si algún factor, lógicamente patológico, inhibe al sistema parasimpático, disminuye todo el peristaltismo digestivo, no solamente del intestino delgado o grueso, de todo el tubo digestivo, ¿ya? Que tenga lógicamente distribución o inervación parasimpática, vagada. O en su defecto, fallas no muy frecuentes, pero sí existen a nivel del plexo mientérico. El plexo mientérico de Auerbach, como ya decíamos, encargado de generar la contracción y el peristaltismo final, entonces puede tener repercusiones generadas por trastornos inflamatorios, por trastornos tóxicos, por trastornos tumorales, entre otros. Vamos a ver enseguida. Entonces, de esta manera, disminuye la producción, por ejemplo, de acetilcolina, disminuye la producción de otros compuestos que estimulan la contracción de la musculatura lisa del tubo digestivo, y por ende, al disminuir el peristaltismo, se reabsorbe más fácilmente el agua y la heces queda consistente, dura y difícil de evacuar. Además que el propio peristaltismo hace tan lento el tránsito intestinal que al final retarda la evacuación. Bueno, nos hemos adelantado la inervación vegetativa, justamente lo que estoy mencionando, el nivel parasimpático, la inervación local, que es el plexo mientérico, y lógicamente también el plexo submucoso de Meissner es importante, porque el plexo submucoso también tiene que generar la mucina, ¿ya? Tiene que generar algunas secreciones adicionales para que el tránsito sea también facilitado, para que se deslice toda la materia orgánica y al final la materia fecal por el tubo digestivo segmento distal. El estímulo hormonal, de hecho, hay diferentes hormonas que influencian para el tránsito intestinal y otras que a su vez pueden inhibir. Entonces, si esas hormonas están incrementadas, aumentan el tránsito intestinal; si están disminuidas, disminuyen el tránsito intestinal. Y esto es importante en base a la dieta. Esto nos explica en parte la gran cantidad de trastornos, tanto diarreicos o
de estreñimiento, sobre todo en base a la dieta. Cuando nosotros consumimos alimentos que tengan un alto gradiente osmótico, hay pacientes, hay personas, de hecho se dice por teoría que gran parte de la población latinoamericana, y nosotros estamos incluidos, somos intolerantes a la lactosa. Entonces, al no poder degradar la lactosa, un disacárido muy importante y muy frecuente en el consumo diario de nuestros alimentos, nosotros no podemos metabolizarla, y como es un metabolito osmóticamente activo, genera retención, vamos a decir, de agua en el tubo y en el lumen digestivo en todo caso, y por ende nos puede generar un trastorno diarreico agudo, limitado, porque una vez que ya no esté el componente osmótico, ya no tiene que haber el efecto como tal. Irritantes, tóxicos, ya entre ellos el alcohol, entre ellos la nicotina, también los medicamentos. Hay un alto uso y frecuente, y hoy por hoy inclusive se está poniendo de moda, no estaba tanto hace unos años, el consumo, por ejemplo, de sulfato de magnesio. De hecho, el magnesio está incluido dentro de los laxantes. Cuando una persona, un paciente, sufre de estreñimiento agudo o crónico, a veces se le recomienda el uso de laxantes. Es más, el enema evacuatorio también incluye laxantes y reblandecientes, lógicamente, para las heces, que dentro de su composición también tienen magnesio. Entonces, el sulfato de magnesio también participa como, bueno, no como irritante, sino como un compuesto químico que atrae más bien agua hacia el lumen digestivo y genera el proceso de evacuación. Toxinas, esto también es importante. De hecho, tenemos una gran cantidad de agentes biológicos causantes de enfermedad diarreica aguda, desde las bacterianas, virales, que son frecuentes en caso de pacientes pediátricos, fúngicas y parasitarias, lógicamente. Todos están implicados, tristemente, en la patogénesis de las diarreas, sobre todo. De hecho, los propios agentes biológicos. Acá no vamos a confundirlo, por favor. La toxina obviamente viene de un agente biológico, generalmente, pero es la toxina la que genera el mecanismo fisiopatológico y al final el proceso diarreico, generalmente. Y en el caso de agentes biológicos nos referimos cuando la bacteria, virus, hongo o parásito invade al enterocito y hace que falle el enterocito, o lo destruye, lo daña. Sigamos, por favor. Entonces, los factores de riesgo quedan claros, los estamos repitiendo ya un par de veces. Hay factores de riesgo como el consumo de algunos antibióticos o medicamentos en general, ya los fármacos, sustancias tóxicas, el nivel de consistencia esfinteriana, deficiencia celular, el factor de estrés también puede provocar ambos extremos, diarreas frecuentes, así como estados de estreñimiento o constipación, alteraciones propiamente orgánicas digestivas, la dieta fundamental, lógicamente los patógenos infecciosos y algunos trastornos isquémicos o neuronales u hormonales. Vamos, por favor. Bueno, para recordar, por ejemplo, entonces tenemos acá el intestino delgado en una sección de corte casi histológico con las diferentes células que se constituyen en la mucosa del intestino delgado, y algo similar tenemos para el intestino grueso. La diferencia está en que hay más cantidad de células de absorción a nivel del intestino delgado, sobre todo en el yeyuno, porque el ilium ya no es tan absorbente, tiene sus características el ilium. Lógicamente hay todavía absorción, pero no en gran cantidad o en gran mesura como ocurre en el yeyuno. Tenemos los enterocitos, que son los que absorben los diferentes nutrientes por diferentes mecanismos que espero los recuerden. Células caliciformes, que son productoras de moco. Células enterocromafines, que van a producir algunos compuestos importantes como prostaglandinas e histamina. Células regenerativas, obviamente, para poder
restituir a las demás, y células de Paneth que coadyuvan también en otros procesos funcionales del tubo digestivo. Un detalle que vamos a resaltar: en el intestino, sobre todo en el intestino grueso, se tienen que terminar de absorber por lo menos alrededor de 55 a 60 mil equivalentes de sodio. Se absorbe también alrededor de 30 mil equivalentes de cloro, y se absorbe alrededor de unos 15 a 20 mil equivalentes también de bicarbonato, constantemente en cada proceso de digestión. ¿Eso qué significa? Que cuando el alimento tiene mayor cantidad de lo que se puede absorber por parte del tubo digestivo, el resto se elimina, se excreta, ¿ya? Pero además, de hecho también potasio, el potasio, pero sobre todo, se elimina por lo menos en 5.000 equivalentes. Se excreta, que significa que el enterocito bota, desecha desde su citoplasma potasio. ¿Para qué es importante recordar esto? Porque cuando se hace un estudio para determinar cuál es la causa de la enfermedad diarreica, que enseguida vamos a ver cuáles son los tipos patológicos de diarreas, lógicamente podemos pedir un examen simplemente un examen coprológico, examen de heces al final, examen de heces. Ojo, no confundirlo con el coproparasitológico, es diferente, que obviamente también se realiza para determinar la presencia de huevos o directamente la presencia del parásito. Entonces, en ese examen ya químico y citológico de heces, tenemos que ver cuánto se está eliminando de sodio, cuánto se está eliminando de cloro, cuánto se está eliminando de bicarbonato o de potasio. Eso nos va a ayudar en parte a entender los tipos o variantes de procesos, sobre todo diarreicos, que vamos a tener y enseguida lo detallamos. Pasamos por favor. Esto es lo mismo. Adelante. Bueno, no olvidar que debajo del epitelio de la mucosa intestinal tenemos también un conglomerado de células que coadyuvan en el proceso de respuesta inmune, ¿ya? Tenemos células dendríticas y tenemos este conglomerado linfoideo donde lógicamente ya están asentados los linfocitos, ¿ya? Las llamadas y muy famosas placas de Peyer, importante también en el diagnóstico, sobre todo ya anatomopatológico, para determinar el tipo del mecanismo fisiopatológico, sobre todo del síndrome diarreico que podemos estar tratando. Pasamos por favor. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar al síndrome diarreico en este caso? De acuerdo a la evolución. De acuerdo a la evolución, el síndrome diarreico agudo es aquella diarrea que no supera las 2 semanas. No supera las 2 semanas. La persistente, entre 2 a 3 semanas que el paciente ya tiene diarrea. No voy a retractar, 2 y 4 semanas que el paciente tiene diarrea, y la crónica cuando ya supera las 4 semanas. Cuando ya supera las 4 semanas. Esto por el tiempo de evolución. Por la causa. Las causas de síndrome diarreico son 2, bueno, por lo menos se las agrupa en 2, infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas, lógicamente, tienen base bacteriana, viral, parasitaria y fúngica también.
y las no infecciosas por fármacos tóxicos, incluso de carácter neurológico, funcional o propiamente entéricos. Pasamos, por favor. Ahora, otra manera de clasificar o entender al síndrome diarreico es del siguiente modo, aunque esto es para un síndrome diarreico, bueno, son causales sobre todo de tipo biológico. Hay síndromes diarreicos no inflamatorios, hay síndromes diarreicos inflamatorios. ¿Cómo los diferenciamos? El síndrome diarreico no inflamatorio generalmente está causado por la enterotoxina del germen, En cambio, el inflamatorio lógicamente tiene invasión ya por parte del microorganismo, el virus, la bacteria, que son los más habituales, penetran en el enterocito y le causan una disfuncionalidad. O el tóxico. El tóxico entra en la célula enterocítica y le causa el daño. Entonces, ¿dónde generalmente ocurre eso? El de tipo no inflamatorio sobre todo ocurre en la parte proximal del intestino delgado, es decir, sobre todo se asientan a nivel de yeyuno. Entonces, la mayoría de los causales de diarreas en el yeyuno son de tipo no inflamatorios, causados por enterotoxina y lo que ya hace un rato hemos dicho. Entonces, la diarrea causada por este tipo de proceso fisiopatológico va a ser una diarrea abundante, porque en el yeyuno se absorbe gran cantidad de agua. Bueno, en todo el intestino delgado en general, pero sobre todo acá. Entonces, es muy acuosa la diarrea. Es muy líquida. No se encuentran generalmente leucocitos en heces porque no es inflamatorio. No se despierta el mecanismo de inflamación como tal. Es la enterotoxina que altera simplemente a la célula enterocítica y la célula enterocítica no absorbe. Básicamente ese es el mecanismo fisiopatológico. ¿No absorbe qué? No absorbe bien los nutrientes y no absorbe también el agua sobre todo. Entonces empieza la diarrea. Por ende, no hay respuesta celular. Puede ser de incremento leve o nulo en la lactoferrina, y los causantes pues son muchos agentes patógenos. Entre ellos vamos a resaltar la Escherichia coli enteroagregativa, cuáles son también frecuentes, ¿dónde está? El virus solerario, cólera, que de hecho todavía tenemos acá en nuestro país. En cambio, el inflamatorio es por invasión, hemos dicho, del agente causal. Entonces, al invadir el agente causal biológico al enterocito colónico, sobre todo ocurre esto en el colon, o sea, porción distal del intestino delgado también, en el ilio, se produce además disentería. ¿Por qué? Porque hay daño celular directo, hay proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio sabemos que implica varias fases y puede terminar en una fase exudativa, y la exudación en muchos casos, ya dependiendo de los agentes causales, puede generar hemorragias o microhemorragias. Entonces, al haber ese proceso inflamatorio en el colon o en el intestino delgado, segmento distal, en el ileo, entonces sí se puede ver disentería, pérdida de sangre. Obviamente no es en gran cantidad, son heces sanguinolentas. Hay polimorfonucleares, de hecho, tiene que ser, es lógico porque es inflamatorio,
se desencadena toda la respuesta de inflamación. Hay incremento sobre todo de lactoferrina fecal y las especies que habitualmente generan este trastorno, sobre todo entran la Shigella y la Salmonella, entre otros, de carácter bacteriano. Tenemos otras variantes como la penetrante, que sobre todo ocurre a nivel del intestino delgado porción distal, que tiene o se acompaña de fiebre intestinal, o sea, derivado de la alteración intestinal se genera un cuadro febril sistémico. También podemos encontrar células, sobre todo de tipo mononucleares, pueden ser monocitos, pueden ser linfocitos que encontramos aquí, a diferencia de este que son sobre todo predominio polimorfonucleares, y los habituales también son la Salmonella typhi y la Yersinia enterocolítica. Pasamos por favor. Ahora, esta es otra manera de entender a las diarreas, pero las que tienen ya un carácter crónico, cuando ya superan las 4 semanas. Un cuadro, de hecho, de todas las probables patologías que pueden estar causando la diarrea crónica. De causa secretora, implica o significa que por alguna razón el enterocito está excretando más que absorbiendo. Está absorbiendo, pero absorbe poco, y a su misma vez está excretando algunos componentes, como cuáles. Puede ser sodio, puede ser potasio, lógicamente cloro, puede ser bicarbonato u otros compuestos adicionales. Entonces, el exceso de excreción generado por el enterocito por alguna de estas causales hace que no absorba bien nutrientes y de hecho al final el efecto también es osmótico. O sea, los compuestos que se están excretando, sobre todo sodio y cloro, arrastran consigo agua hacia el lumen intestinal y eso se evapora. No sé si me estoy dejando entender. Diferente de la diarrea osmótica, aunque este tiene también base osmótica, repito. Pero la diarrea osmótica ya es directa, no hay alteración del enterocito. El enterocito teóricamente está bien. Lo único que está ocurriendo en la diarrea osmótica es que el enterocito no puede absorber fácilmente algunos compuestos con carácter o actividad osmótica. Por ejemplo, los laxantes osmóticos que ya hemos mencionado, que tienen base de magnesio, tienen sulfato, tienen al revés fosfato y sulfato. ¿Ya? Deficiencias de lactasa, que es la enzima que desdobla la lactosa, ¿ya?, en glucosa y en galactosa. Entonces, ya hemos dicho que, por ejemplo, en nuestra población, al menos la teoría según Harrison, la teoría según Farreras, nos dice que nosotros, los latinoamericanos en general, más del 90% de la población somos intolerantes a la lactosa. ¿Qué significa? Nosotros tenemos entonces deficiencias de esta enzima, lactasa, importante para la absorción y en este caso para el desdoblamiento de la lactosa en glucosa y galactosa. U otros disacáridos. Carbohidratos no absorbibles como el sorbitol, la lactulosa y el polietilenglicol. Intolerancia al gluten y a otros componentes ya en la dieta. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es fácil de entender. Estos compuestos, y podemos incluir a otros hidratos de carbono que pueden ser ramificados, y puede existir también otras causales de diarreas osmóticas sin base entérica. Por ejemplo, vamos a citar trastornos pancreáticos. ¿Ya? El páncreas, al igual que en la saliva, generan dos enzimas importantes, la amilasa salival, amilasa pancreática. Al no tener un buen trabajo por parte de la amilasa salival o pancreática, el almidón prácticamente no se degradaría,
Si no degradamos el almidón total o parcialmente, entonces van a quedar compuestos de hidratos de carbono azucarados, entre paréntesis, muy ramificados, muy grandes y con alta actividad osmótica. Eso cuando llegue al intestino delgado, ¿qué va a generar? Todo compuesto osmótico, ¿qué trabajo tiene? Arrastrar o mantener, en su caso, al líquido, a un diluyente, a un solvente, agua. Entonces, le evita o le limita al enterocito, que no está fallando el enterocito, le evita o le limita al enterocito a que pueda generar absorción. Porque aquí va a haber mayor compuesto osmótico que en el citoplasma del enterocito, por tanto, gana la concentración osmótica en el lumen que en el enterocito. Entonces, el agua se queda en el lumen digestivo y no es absorbido. Y finalmente eso sigue transitando y termina en un proceso diarreico. Ese es el cuadro osmótico. ¿En qué se parece con la diarrea secretora? La diarrea secretora es similar, solo que cualquiera de estas causas lo que está haciendo es que el enterocito secrete más compuestos, lo que hace un rato habíamos mencionado, más sodio, más cloro, más potasio, más bicarbonato, ¿ya? O hasta incluso puede perder glucosa u otros componentes desde el citoplasma. Esto es al revés. Aquí en las secretoras el enterocito sí está fallando, pero funcionalmente, no orgánicamente. Funcionalmente, algo en su mecanismo funcional habitual, metabólico, sobre todo de absorción, le dice, en vez de absorber, más bien eliminemos compuestos al azar. La estatorrea es otro tipo de proceso diarreico de carácter crónico, pero en este caso causado sobre todo por trastornos pancreáticos, ¿ya? Mala digestión intraluminal, de hecho puede faltar enzimas pancreáticas, como hace un rato decíamos, y eso también genera un efecto osmótico. Trastornos inflamatorios, los que hace un rato ya hemos mencionado, ¿ya? Sobre todo las que actúan a nivel del ilion o intestino delgado distal y a nivel del colon. Ahí hay agresión directa al enterocito. Trastornos de la motilidad pueden generar diarreas crónicas como el síndrome del colon irritable, ¿ya? Las neuromiopatías viscerales, el hipertiroidismo, fármacos, estado ulterior a una vagotomía, etc. Y otras causas simuladas en el síndrome de Munchausen, el trastorno de la alimentación, y otras causas iatrogénicas como colecistectomía, ablación de ilion, cirugía bariátrica, vagotomía, funduplicación, entre otras causas. Pero esto es ya de carácter crónico. Pasamos, por favor. Vamos a centrarnos de modo sencillo y rápido al mecanismo fisiopatológico, por ejemplo, que genera el vibrio cholereario o colereario. Son vacíos gram negativos, curvados, flagelados, por ende son móviles. Son anaerobios facultativos, que significa que sobreviven tanto en ambientes oxigenados o de baja oxigenación. No generan esporas, son oxidasa positivos y tienen alrededor de 200 serotipos. 200 serotipos. ¿Ya? Entre ellas, el más representativo siempre es el antígeno 0 o antígeno O para otros autores. Actualmente, hasta la fecha, se han reconocido por lo menos 7 pandemias que ha generado el cólera. De hecho, en nuestro país, hace unos 20 años atrás, todavía era muy frecuente y había mucha propaganda al respecto de cómo evitar y hacer los cuidados respectivos para evitar contagiarse y padecer el cólera. Pasemos, por favor. Bueno, esto es el genoma prácticamente que tiene el vibrio cholerae. Son 2 cromosomas, el cromosoma 1 y el cromosoma 2, con diferentes grupos antigénicos que van a ir formando, entre ellos el TOX-R, el HAP, también tenemos el CTX, el VPI2, que son los que justamente van a estimular
como tóxicos, van a generar la toxina propiamente para que se dirija hacia el enterocito y genere la alteración como tal. ¿Pasamos? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el mecanismo patogénico y fisiopatológico de la toxina de virus cólera? Entonces, la toxina del cólera se acopla a este receptor de tipo gangliósito, el GM1. Una vez que se acopla a este receptor, genera una respuesta lógicamente intracelular con la formación de un segundo mensajero, que es lo habitual en todo proceso y mecanismo metabólico intracelular, en este caso a la adenilato ciclasa. ¿Para qué? Para que se produzca, a partir del ATP, se genere más AMP5. Esta estimulación por la enterotoxina del cólera genera aumento en la excreción de potasio y la internalización de sodio, o sea, anula a las bombas de sodio, potasio, no estoy confundiendo, anula a las bombas de sodio y potasio que se encuentran en el segmento vasolateral de las membranas celulares de los enterocitos. Al anularlas, lógicamente, se mantiene gran cantidad de concentración de potasio dentro de la célula, como tiene que ser, y no ingresa el sodio, que debería ser excretado en algún caso. Por lo tanto, el enterocito al final empieza a liberar o a excretar sobre todo potasio, cloro y en parte el sodio que tenía ya dentro de su citoplasma, generando un aumento en el proceso de secreción. O sea, este enterocito, con todo este mecanismo fisiopatológico, está alterando su metabolismo habitual, y a este enterocito la orden generada por la toxina del cólera le dice que elimine sodio, potasio, cloro, y por ende son compuestos osmóticos, van a arrastrar agua desde el citoplasma, ¿ya? O en su defecto, cuando el sodio, el cloro y el potasio ya estén en el lumen digestivo, van a retener el agua que de hecho se está produciendo por todas las glándulas que aportan en la digestión diaria. Por lo tanto, ese líquido ya no se va a reabsorber, De hecho, lo hemos mencionado hace un rato en los recuadros que habíamos presentado. Decíamos, el cólera está justamente entre aquellos causales, o el vibrio cólera está entre aquellos causales que generan un síndrome diarreico agudo, ya grave inclusive, pero de tipo no inflamatorio. Porque este simple mecanismo de alteración del enterocito no está dañando al enterocito. Aquí simplemente la toxina le está diciendo, ya no vas a absorber sodio, potasio o cloro, y lógicamente agua. Ya no vas a absorber. Entonces, inhibe a la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Por lo tanto, en vez de absorberlo, empieza a secretar al sodio, al potasio y al cloro. Y al no absorber también el sodio que haya consumido el paciente, el medio intraluminal, sobre todo a nivel del intestino delgado alto, o sea, yeyuno, que es donde más se debería absorber nutrientes y agua. Entonces, al no ser absorbidos, se genera un medio altamente osmótico. Entonces, no se absorbe y toda esa agua más electrolitos se eliminan rápidamente. Entonces, generando un proceso diarreico de tipo secretor. ¿Cómo definimos el tema de la secreción
o al revés, de la diarrea secretora, hace un instante ya lo he aclarado. Cuando revisamos los metabolitos, en este caso los electrolitos, en las heces, en un examen químico de heces y adicionalmente el examen citológico. Y vamos a ver que lógicamente el sodio está eliminado en gran cantidad, el potasio también está eliminado en gran cantidad, lo mismo que el cloro de hecho, y la osmolaridad de esa S que se está eliminando es muy alta, de hecho incluso similar a la del plasma, algo que no puede ocurrir con la evaporación, no tiene que ocurrir con la excreción, en este caso, o eliminación de los desechos. Siempre tiene que ser mucho más bajo, no debería superar los 10 y los 5.000 equivalentes a nivel de las heces. Entonces, al aumentar la secreción y excreción de estos compuestos, en este caso electrolitos, osmóticos, retienen agua, atraen agua desde el citoplasma y de hecho desde la circulación, y por eso las deposiciones del paciente que tiene un síndrome diarreico agudo generado por cólera son muy abundantes, muy frecuentes. Se dice que tienen un promedio de entre 15 a 20 deposiciones día, 15 a 20 deposiciones día, con un volumen que supera los 200 mililitros o 250 mililitros por evacuación. ¿Eso a qué nos va a llevar? De hecho es fácil de analizarlo. En un proceso fisiopatológico habitual de pérdida de electrolitos, pérdida de agua, entonces esto después se traduce en un trastorno hidroelectrolítico. Por eso es importante, jóvenes, recalco, determinar cuánto está la concentración, cómo está la concentración de electrolitos en las heces del paciente que tiene diarrea, ¿ya? Para determinar si es de causa inflamatoria, para determinar si es de causa no inflamatoria, para determinar si el daño se está generando habitualmente o en intestino delgado segmento proximal o intestino delgado segmento distal o colon. De hecho, las características clínicas nos manifiestan aquello. Repito por última vez, las diarreas de intestino delgado alto proximal son muy acuosas, abundantes, de carácter secretoras y de base no inflamatoria. En cambio, las diarreas generadas de intestino delgado, distal, de ilion o de colon, ¿ya? No son abundantes, son inflamatorias, no vamos a ver necesariamente una gran cantidad de electrolitos que se estén eliminando, y más por el contrario, en el examen citológico de heces vamos a encontrar células inmunitarias, ¿ya? Polimorfonucleares, para diferenciar necesariamente. Pasamos por esto. Bueno, esto ya es lo mismo que hemos ido explicando, no lo vamos a reiterar. Los síntomas que acompañan al cólera, lógicamente, ya son los obvios que hemos dicho. Se empieza a perder bastante líquido, el paciente también puede tener vómitos, estamos entrando gradualmente a diferentes estados de deshidratación, ¿ya? Y esto es cuando hubo las pandemias, repito, hace años, ojalá que no se vuelva a repetir, ha sido como el tema del COVID. ¿Ya? Era como el tema del COVID. Si te contagiabas, porque había un factor social, no hay otro término, hay un factor ¿cómo le decimos? De hecho, medioambiental por un lado, ya. O sea, se generaban excretas a diestra y siniestra en cualquier lugar antes.
porque por ejemplo no había todavía un buen sistema de drenaje o de alcantarillado. No toda la población aquí en la ciudad de La Paz y en Bolivia en general tenía un sistema de drenaje de alcantarillado. O sea, la gente hacía sus necesidades al aire libre. A eso sumado la acumulación de basura, los animales y demás, el contagio igual era alto. Y las personas enfermaban tan gravemente que hoy adquirían la bacteria, se infectaban, y si no seguían un buen tratamiento, de hecho el sistema de salud era mucho más pésimo que ahora, morían en 24 horas. Así de agresivo era el cólera. Y de hecho sigue siendo. Obviamente han mejorado algunos aspectos, pero existe. Sobre todo, ¿por qué? Por el estado de deshidratación, por la pérdida de gran cantidad de electrolitos, y lógicamente el paciente, al tener el proceso secretor mediado por la toxina del Bifidobacterium cholerae, ya no absorbe bien los nutrientes, además. Entonces, además de la deshidratación, el paciente también estaba con vómitos, náuseas. Entonces había una gran pérdida de agua, de electrolitos y lógicamente una alteración hidroelectrolítica muy compleja. Esto puede llevar lógicamente el proceso de deshidratación o pérdida de electrolitos a generar calambres musculares, alteraciones cardiovasculares y otros procesos digestivos. Pasemos por favor. Lo mismo, deshidratación, obviamente la turgencia, o sea, se deshidrata la piel y se vuelve reseca y se forma el signo del pliegue. Hay bastantes calambres musculares y articulares también. La presión arterial está baja, tiene náuseas, está con vómitos, diarrea lógicamente frecuente. Obviamente el paciente está deshidratado, probablemente está bastante sediento, puede tener dolor en el pecho porque está taquicárdico, hasta llegar al estado de shock por deshidratación, porque reduce el volumen, sobre todo plasmático. ¿Estamos? Bueno, no sé si me permiten unos minutitos, son las 12:30 exactamente. Ya, para terminar con esto con esta parte de estreñimiento. Las causas para el estreñimiento, que de hecho también hemos ido viendo en las primeras diapositivas, hay causas de carácter transitorio o agudos y crónicos, lógicamente, y hay algunas alteraciones orgánicas que pueden llevar a un estado de estreñimiento. Las causas, por ejemplo, agudas y a la vez crónicas, ya lo hemos mencionado. Una dieta baja o pobre en fibra y otros compuestos que ayuden y favorezcan la formación adecuada de las heces. Esto incluye que el paciente, una persona, nosotros tenemos que consumir líquidos también de manera adecuada. Por lo menos unos 2 hasta 3 litros diariamente es las recomendaciones habituales. El ejercicio, de hecho, también influye como causa en todo caso de estreñimiento, porque la dinámica corporal estimula centros vagales para que se genere un buen tránsito intestinal. En cambio, si somos personas sedentarias, hay profesiones, hay actividades de las personas que tristemente los mantienen sentados mucho tiempo en un escritorio, etcétera, como choferes o en otro ámbito. No realizan actividades, las comerciantes, de hecho, ¿no? Entonces, esas personas, además que van a tener otros problemas probablemente cardiovasculares, afectan a nivel digestivo, ya que la falta de dinamismo, repito, ya no estimularía los centros vagales, por ende no se libera acetilcolina, y si no hay acetilcolina, el tránsito intestinal disminuye, se hace más lento.
cambios en los hábitos cotidianos, los medicamentos que uno pueda consumir, factores psicológicos, el envejecimiento también es un factor importante. De hecho, hay más frecuencia o incidencia de trastornos de estreñimiento en personas adultas mayores por el simple hecho de que el cuerpo de estas personas por encima de los 60 años ya está en fase degenerativa. Por lo tanto, la respuesta vagal parasimpática ya no estimula bien o puede ir acompañada de otros factores, poco calcio u otros trastornos neurológicos que ya no permiten la liberación de acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, repito, entonces el tránsito intestinal de hecho disminuye gradualmente. Alteraciones en el mecanismo de la defecación, trastornos de la motilidad intestinal, ¿ya? Puede ser también lesión directamente a nivel del plexo mientérico, alteraciones en el tamaño del colon. Este dato es importante, por ejemplo, en el caso del megacolon chagásico. El Chagas, al igual que la diabetes, alteran al sistema nervioso mientérico de Auerbach, los alteran. Y entonces, al haber retardo en el tránsito intestinal, el colon empieza a distenderse, a elongarse, ¿no? Se distiende en sentido transversal y se alarga en sentido longitudinal. Entonces el paciente chagásico, el paciente con diabetes, puede terminar con un megacolon, o sea, en realidad el término más apropiado sería un megadórico colon, ¿ya? Es más ancho de lo que debería ser y es más largo de lo que debería ser. Entonces, al aumentar el diámetro del tubo digestivo, en este caso del colon, o al aumentar la longitud, lógicamente ese tubo digestivo, segmento de la ampolla rectal y el conducto anal, retiene más materia fecal antes de enviar la señal evacuatoria. Entonces, todo aquel trastorno que altere justamente la motilidad intestinal va a generar un cuadro de estreñimiento, alteración o del tamaño en todo caso. Otras enfermedades, estas son enfermedades ya directas o de base que pueden terminar con un cuadro de estreñimiento. Las hemorroides, sobre todo por el malestar, por el dolor, fisuras anales, síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn de hecho, cáncer de colon, diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiencia renal, hipercalcemia, hipopotasemia, esclerodermia, enfermedad de Hirschsprung, esclerosis múltiple y lesiones o traumatismos del sistema nervioso central. Pasamos. Entonces, hay diferentes factores de riesgo que de hecho después desencadenan como mecanismo fisiopatológico. Personas adultas mayores, la edad es un factor de riesgo, ya lo hemos mencionado, el sedentarismo, ¿ya? El mismo hecho de tener alteraciones psicológicas, psiquiátricas y emocionales, el estrés de hecho es un factor que se encuentra en ambos síndromes, síndrome diarreico y en un síndrome de estreñimiento. La dieta fundamental para ambos casos, pero en este caso es mucho más importante, tiene que ser rica en fibra, en aquellos compuestos que no se absorben, pero más bien generan unas heces reblandecidas, ¿ya? Y eso, pasamos. Podemos dividir al síndrome de estreñimiento en tres tipos: estreñimiento con tránsito intestinal normal, estreñimiento con tránsito intestinal lento o alteraciones, ¿ya?, en evacuación rectal. O sea, estreñimiento porque el recto o el esfínter anal está muy tenso, etc. Justamente alteración del último segmento del intestino grueso. Dentro del mecanismo fisiopatológico y la clínica como tal del estreñimiento, ¿qué nos va a generar? Dolor abdominal. ¿Por qué? Porque el paciente, al no tener un buen tránsito, o aún así, teniendo buen tránsito, la materia fecal no se está evacuando de manera adecuada. Ya hemos dicho, es variable para cada persona, para cada paciente, pero lo habitual, un
Criterio vamos a decir general, es decir, que aquella persona que no evacúa por lo menos más de 3 veces a la semana, probablemente sí esté estreñido, salvo que su hábito de evacuación sea más continuo. Entonces, ¿por qué va a tener dolor abdominal? Porque al no evacuar rápidamente las heces, la materia fecal, se siguen formando gases. Las bacterias siguen metabolizando los desechos y están formando gases. ¿Eso a qué lleva? A que el paciente tenga meteorismo, flatulencias, ¿ya? Y ese meteorismo, esos gases, distienden el abdomen, tanto el abdomen bajo, porque ahí está el colon sigmoide, pero el colon también genera todo un marco colónico. Tenemos en el flanco izquierdo, en el epigastrio y desde el hipocondrio izquierdo al derecho, luego también está en el flanco derecho, entonces ocupa todo el abdomen. Entonces todo ese gas genera distensión del tubo digestivo y al distender al tubo digestivo las paredes van a generar dolor abdominal, por ende también distensión abdominal. El paciente está distendido. De hecho, esto también puede ser frecuente en lactantes, por ejemplo, y las mamás vienen con sus bebés recién nacidos, unas cuantas semanas o meses, con sus pancitas bien hinchadas. Le preguntan, ¿está haciendo baño normal? Mamá, sí, hace todos los días de cambio. ¿Segura? Sí, la mamá. Cuando insistes en el interrogatorio, después te dicen, pero es que doctor, ya no está haciendo bañito de esta semana. Preguntado, y es lógico, su barriga está hinchada. No por nada se va a distender el abdomen, ¿ya? Y por eso el bebé también termina irritable. Bueno, esto puede llevar también a generar náuseas y vómitos, sensación de pujotenesmo, que es dolor en el proceso evacuatorio, y lógicamente dificultad en eliminar las heces de manera completa. Y creo que eso es todo.